Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver las variaciones del módulo IGLAS. Ya hemos visto una de las funciones que modifica al módulo IGLAS, que es la función de transformación, que consistía en cambiar la forma del pétalo de la nura, del módulo canónico. En esta ocasión veremos la segunda función, que es la función de variación. Esta función refiere al diámetro que puede tomar el módulo IGLAS. Cuando vimos el módulo HU, vimos que su diámetro era igual a 11,66 y este diámetro se mantenía constante en todas las transformaciones o los cambios que podíamos hacer sobre el módulo. En el capítulo anterior vimos que todas las proporciones, las construcciones de todos los módulos canónicos están basados en la raíz cuadrada de 2. Este valor del módulo HU, 11,66, se puede expresar como la suma de un entero más un entero que multiplica la raíz cuadrada de 2. En este caso es 6 más 4 raíz cuadrada de 2. Lo llamativo de todo esto es que después de analizar todos los diseños que estuvieron a mi alcance de ver, todas las nuras, o al menos algunas partes de ellas que aparecían en las composiciones, pero todas en sí, todas las nuras, sean el centro, la nura completa, o algunos niveles de estrellamiento, todos están estructurados en torno a más b raíz cuadrada de 2, donde a y b corresponden a números naturales. Como les decía, en el caso del módulo HU, este diámetro es único, el cual se mantiene en todas sus aplicaciones. Pero en cambio, en el módulo que estamos estudiando en este momento, que es el módulo IGLAS, presenta en realidad un anillo de posibles diámetros. Tiene un diámetro representativo, un diámetro canónico, el cual es 8 más 4 raíz cuadrada de 2, o lo que es lo mismo, hablando en números redondeados, 13,66, valor el cual ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero alrededor de este valor, por debajo y por encima, hay toda una nube, un anillo de posibles valores, todos muy cercanos y todos expresables a través de la función a más b raíz cuadrada de 2. El motivo de esta variación en tales diámetros, que son variaciones leves, no son variaciones exageradas, responde a que en muchos casos es necesario realizar un ajuste en sus medidas, en las medidas del diámetro del módulo IGLAS, para que éste pueda aportar piezas o pueda encajar por completo en una composición. Todavía no podemos ver bien todos estos casos porque nos faltan módulos por ver, nos falta también ver el módulo WAHI. Y a lo largo de mi investigación hallé que había, además del módulo de la medida canónica, otros 4 diámetros correspondientes al módulo IGLAS. Todos ellos los hallé en los diseños, en los mosaicos antiguos, varios centenares que estudié. Y tales diámetros son los siguientes. Y a cada diámetro le he asignado un número que sirve a modo de nomenclación. Esto no significa que aquí estén listados todos los diámetros posibles, porque podría haber más. Yo solo he colocado aquellos que he visto aparecer. Así, vamos a comenzar desde la izquierda. Tenemos el IGLAS 1, que tiene un diámetro de 13,07 que corresponde a 6 más 5 raíz cuadrada de 2. Le sigue a continuación, en orden creciente, el módulo IGLAS
que tiene un diámetro mayor de 13,66 y corresponde a la expresión 8 más 4 raíz cuadrada de 2. Luego le sigue el IJLAS 2. Como ven, el módulo IJLAS no lleva número, porque es el canónico. El IJLAS 2 tiene un diámetro de 14,07, o expresable algebraicamente como 7 más 5 raíz cuadrada de 2. Este módulo, en particular, presenta un valor muy inusual y lo he hallado una sola vez en una ancabutía en la Alhambra. Es decir que prácticamente no sobreviven al menos ejemplos aplicados a esta medida, pero como he encontrado uno, lo he clasificado así. Luego le sigue el IJLAS 3, con diámetro 14,48, o lo que es lo mismo, 6 más 6 raíz cuadrada de 2. Y este sí es un valor muy recurrente que presenta una gran variedad de composiciones, pues frecuentemente aparece ligado al módulo canónico que veremos más adelante, que es el módulo Wahid. Y el IJLAS 4 sigue a continuación con diámetro 15,07, que corresponde a la expresión 8 más 5 raíz cuadrada de 2. Si observan detenidamente, verán que hay una progresión. Está presente el valor 5 raíz cuadrada de 2 en 3 ocasiones, sumando 6, sumando 7 y sumando 8. Es probable que otros valores podrían ser posibles, aunque no he hallado composición que los tuviera, y de los modelos que he creado no ha aparecido la obligación de crear ninguno. Como pueden ver en este diagrama, aquí tenemos la estrella de 8, Hatam Suleimani, y un perímetro canónico, que es el correspondiente a 13,66. Y a los otros diámetros podemos verlos como órbitas planetarias, para tenerlo más en claro. Así está 13,07 por debajo de la órbita de 13,66 y por encima tenemos los valores 14,07, 14,48 y 15,07. En este rango, dado por el mínimo y el máximo, hay una nube en donde están todas las otras posibles medidas que pudiera tener el módulo IJLAS. Algo así como los anillos de Saturno, podríamos decir. Entonces, en esta organización hace falta crear una nomenclación, es decir, cómo nombrar a un diámetro específico de este módulo. En el caso anterior, en las transformaciones, usábamos letras para designar al pétalo, A, B, C, D, E. En este caso vamos a usar números. Entonces, si digo IJLAS 1, me estoy refiriendo al IJLAS que tiene diámetro 13,07. Si digo IJLAS a secas, sin número, me estoy refiriendo al módulo canónico, que es 13,66. Y mucho más adelante les explicaré por qué estas medidas, en el caso del 13,66, es el módulo canónico y no otro. Hay una razón geométrica por la cual estos módulos tienen una medida canónica específica. Entonces, combinando ambas nomenclaciones, la de letras y de números, si yo digo IJLAS A3, estoy diciendo el módulo IJLAS que tiene el pétalo A y con el diámetro de 14,48. Para aquellos que por ahí se olvidan, 14,48, ¿qué? Centímetros, pulgadas, no. Es 14,48 veces el lado de la estrella central, la estrella el Hatam Suleimani. Si consideramos
que el lado de la estrella mide 1, el diámetro de esta nura, de este módulo canónico, mide 14,48. Ambas medidas generan la proporción de toda la composición. Y estas proporciones, estas variaciones sobre el módulo, cada una de ellas tiene significancias Abjad. En este caso, les voy a dar el ejemplo del módulo Ikhlas A4. Su lado, el lado que contiene a este módulo, es 15,068, lo cual da un área de 227 y que remite a las siguientes expresiones Abjad. Y presten atención, estas son sentencias extraídas del noble Corán. Los creyentes con la verdad. El Islam como religión. Alá os ha agraciado. El área del círculo da por resultado 178, que simboliza en Abjad a las siguientes frases. Así que creed, la religión es alabanza. Suficiente es Allah, el Dios de la humanidad. El lado mide 15,068. En otras ocasiones vimos eso de multiplicar por 10 un valor para obtener más información cuando el valor es muy pequeño. Entonces lo vamos a multiplicar por 10 y nos queda 150,68, que está muy próximo ¿a qué valor? Redondeando en 2 centésimos tenemos 150,66 y ya hemos visto qué significa 66. En Abjad, 66 es el nombre clave para Allah. Y también da la frase Hu ilahun wahidun. Él es un Dios uno, único. El valor 150, cifrado en Abjad, equivale a los siguientes conceptos, las siguientes palabras y las siguientes frases. Omnisciente, servida a Alá, Él es la verdad. La religión es toda suya. Ciertamente Él es el poderoso. La verdad es Él. Vuestro Dios es un Dios uno, único. ¿Qué más puedo decir? Habla por sí solo. Yo simplemente he hecho las cuentas, he hecho los cálculos. Esto no es adorno, esto es arte consciente. Aquí están los elementos, pongo al alcance de todos los elementos con los cuales pueden hacer arte objetivo. Gracias por su atención y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.